¿Cómo están? Muy bien, ahora vamos a aprender, bueno, porque ustedes, al igual que ustedes, yo igual voy a aprender entonces sobre el tema de pancreatitis aguda y crónica, un tema bastante cortito, pero obviamente ustedes tienen que, si desean obviamente leer un poco más sobre esto, claro está que el consejo, como siempre les damos, es que primero lean bien todos sus temas, toda la teoría que ustedes tienen, y luego ya vean nuestros videos para tener un repasito y de esa forma rendir un excelente examen. Iniciemos. La pancreatitis aguda, en primer lugar, representa un proceso inflamatorio reversible de los acinos pancreáticos que se genera por la activación prematura de las enzimas pancreáticas. Nosotros sabemos que tenemos enzimas. ¿Cuál es la función de estas enzimas? La digestión. Pero en este caso, muchas veces lo que pasa es que estas enzimas digieren al páncreas, entonces existe una autodigestión y por esa razón es que más que todo los acinos pancreáticos, los cuales secretan, ¿no?, estas enzimas, son los que están más afectados. ¿Cuál es la clasificación? Pancreatitis aguda leve, que existe edema intersticial del páncreas y mínima repercusión sistémica, es decir, que no es muy grave obviamente. El agudo grave, que se asocia a fallas orgánicas sistémicas, complicaciones locales como necrosis, pseudoquistes o abscesos, y estos también son otro tipo de clasificación, porque miren ustedes, luego viene la necrosis, que zonas localizadas del tejido pancreático no son viables y generalmente a necrosis de la grasa peripancreática, porque esta se va a encontrar digerida por la secreción de lipasas también, lo cual lo vamos a ver en la parte en el anexo de fisiopatología. Y las menos frecuentes son las colecciones líquidas agudas, el pseudoquiste y los abscesos pancreáticos. Más que todo estos están relacionados cuando existe otro tipo de causística que podría existir para que se provoque lo que es la pancreatitis aguda. Entonces, por ejemplo, las colecciones líquidas que carecen de pared y representan precozmente en el páncreas o cerca de él. El pseudoquiste, una formación de densidad líquida caracterizada por la existencia de una pared de tejido fibroso o granulatorio. Entonces, un pseudoquiste es siempre cualquier objeto o cosa extraña que se presente en cualquier órgano que va a dar origen a esto, inflamación. ¿Para qué? Para detener el progreso de la infección o que pueda llegar la molestia de ese objeto extraño, ¿verdad? Entonces un pseudoquiste por eso puede causar pancreatitis. Recordemos que igual pancreatitis, itis significa inflamación, va a ser una inflamación del páncreas, esa es su característica. Y el absceso pancreático es una colección circunscrita de pus en el páncreas o su vecindad. Entonces, como tiene eso, esa colección de pus, si está en su vecindad, va a presionar el páncreas, lo cual va a producir inflamación porque si yo te aprieto, también voy a tratar de empujarte. Esa se podría decir una ley que hay en los órganos y por eso es que se puede dar la pancreatitis o inflamación del páncreas. Ahora, ¿cuál es la etiología? Litiasis vesicular, lo que hemos estudiado en el anterior tema, la formación de cálculos, el alcohol, obviamente, la hipertrigliceridemia, con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Por qué colangiopancreatografía? Porque esto lo que busca más que todo este examen es ver los conductos, cómo se encuentran. Pero en algún momento llegas a dañar algún conducto, entonces se secretan las enzimas, van al lugar fuera de estos conductos, pero dentro del páncreas. Y por esa razón es que pueden lesionarlo. Traumatismo no penetrante del abdomen, es decir, ¿qué es esto? Que cualquier golpe, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Estado posoperatorio, fármacos y la disfunción del esfínter de Oddi. Como hemos explicado también, el esfínter de Oddi es donde tanto las secreciones biliares como las secreciones pancreáticas se van a secretar para ir directamente a lo que es la primera porción del duodeno. Es entonces que este esfínter, si por alguna razón no se cierra totalmente al momento de llevar toda la secreción o directamente no quiere abrirse, toda esa colección de enzimas va a retornar al páncreas y eso va a provocar una autodigestión. Ahora la fisiopatología es súper fácil.
tenemos que tomar en cuenta que existe, como les indicaba, una autodigestión del tejido pancreático por la acción de enzimas pancreáticas que se activan de manera inapropiada. Esto también les puede servir como una base. Es entonces que nosotros debemos hacer lo siguiente: tomar en cuenta que en la fisiopatología existen tres puntos o tres fases que se pueden dar. La primera que les voy a explicar es la producción de tripsina. Esta producción de tripsina va a provocar una respuesta inflamatoria intensa, pero esta producción, recordemos que va a ser anómala, no va a ser la común. Y esta esta respuesta inflamatoria intensa va a estar dada por la digestión de los tejidos pancreáticos. Sabemos que la tripsina es una enzima la cual es muy potente y va a provocar la digestión de los tejidos, lo cual va a dar una respuesta inflamatoria y por consiguiente una producción de fosfolipasas y elastasas. ¿Y qué van a causar estos? Proteólisis, edema, hemorragia intersticial, daño vascular, necrosis coagulativa de tipo grasa, necrosis de células del parénquima, es decir, van a ir poco a poco dañando todo lo que viene a ser la estructura del páncreas y sus componentes. Ahora, la segunda fase, como les decía, son tres, es la activación de los zimógenos, del zimógeno. Esto dado por la catepsina B, que es una hidroxilasa. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Más que todo la lesión de las células acinares. Y si se lesionan estas células, se va a incrementar muchas veces lo que es se va a disminuir la producción de los factores protectores para poder contrarrestar el efecto de estas enzimas, y por esa razón es que se van a dañar el páncreas, además de la activación, quimiotracción y el secuestro de neutrófilos. Es decir, hay una activación, aparte de activarse los neutrófilos, se los secuestra, es decir, se los retiene en un lugar y se llama a una mayor cantidad de neutrófilos, y esto va a dar una reacción inflamatoria intrapancreática, lo cual también se relaciona con la pancreatitis. Ahora, las complicaciones. El daño y la muerte de las células hacen que se liberen péptidos de bradicinina, sustancias vasoactivas e histamina, que originarán la vasodilatación, mayor permeabilidad vascular y edema, con profundos efectos en muchos órganos, en particular el pulmón. Entonces, si daña el pulmón, ¿qué nos podría dar? Y además que hay un daño también en los tejidos vasculares, en los tejidos periféricos, es decir, posiblemente un daño multiorgánico. Todo esto nos podría conllevar al SIRS, que ya lo hemos explicado en los anteriores rotes, y el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Complicaciones de la pancreatitis aguda. Ahora, ¿qué síntomas vamos a tener? En primer lugar, el dolor. El dolor en el epigastrio, más que todo en el hipocondrio, es en el medio, en el mesogastrio. Es decir, en el centro del estómago va a tener un dolor, pero este se va a irradiar incluso muchas veces hasta la espalda. Entonces, en la espalda, en la sección lumbar. Y las personas tienen una posición característica para poder disminuir los efectos de este dolor, que es estar en una posición, como se dice, posición fetal, o posición con las rodillas dobladas hacia el abdomen y echados. Por esa razón es que si ustedes ven algún niño o alguna persona que presente este tipo de dolor, es muy probable que tenga pancreatitis. Otro síntoma también son las náuseas y los vómitos, que son comunes en el 90%, además de la ictericia. Este síntoma, otra vez lo vemos al Homero ahí, ya saben que es porque su piel es amarilla, no es porque, bueno, más que todo se da la ictericia porque si por alguna razón lo que es el páncreas se inflama, este va a presionar los conductos, ¿verdad? Y como sabemos que el colédoco va a venir con la bilis, y este colédoco tiene que lo que provocar, es decir, todo eso llevarlo al esfínter de Oddi para que pase al duodeno y por consiguiente al intestino. Entonces, como va a presionar el páncreas este conducto que se une tanto el pancreático como el colédoco, entonces
lamentablemente se va a provocar lo que es la ictericia, porque esa bilirrubina no se va a poder llegar a secretar y se va a ir acumulando en los tejidos periféricos. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? Requiere más que todo el criterio clínico, laboratorio e imagenológico, pero más allá, más que el imagenológico en la pancreatitis aguda, son las características clínicas, como les decía, ese dolor, junto con la elevación plasmática de las enzimas pancreáticas. Esos son los más importantes. ¿Y cuáles son esas enzimas? La amilasa y la lipasa, pero de las dos la más importante, la lipasa pancreática, obviamente, porque también existe lipasa lingual e incluso lipasa gástrica. Ahora, muy bien, vamos a hablar sobre la pancreatitis crónica, que es mucho más sencilla. Ya sabemos cómo es la aguda. La crónica es prácticamente desde el punto de vista anatomopatológico, es decir, viendo la anatomía y lo que le ha pasado a la estructura del páncreas, una destrucción irreversible del parénquima pancreático que se expresa por la pérdida acinar, dos acinos que les decía, reducción del tejido glandular, fibrosis proliferativa, calcificación y estenosis ductal, todo lo cual obedece a diferentes causas, y esas causas son las que ya explicamos, es decir, ya les expliqué en pancreatitis aguda. Una de ellas, los cálculos biliares, ¿no es cierto? El alcohol también, o las drogas y fármacos. Entonces, o algún golpecito que tengas en el abdomen, todos esos son las mismas causas de una pancreatitis crónica, que más que todo es cuando existe una exacerbación de los síntomas, la persona no va al médico, no le diagnostican bien, como ven en la imagen, se llega a necrosar lo que es su pared. Y por esa razón es que se da una pancreatitis que ya es crónica de mucho tiempo. Su fisiopatología es bien fácil: aumento precoz de la secreción de calcio y enzimas, aumento de las concentraciones de radicales libres de oxidación en los fluidos pancreáticos, y estos también dañan lo que es el parénquima, alteración de las concentraciones de dos proteínas, del estrés. Más que todas estas proteínas no es necesario que las aprendan, pero son dos y pertenecen al estrés, y los cuales pueden provocar también un malestar. Aumento de la GP2, un componente secretado por la membrana del gránulo del zimógeno. Aquí está presente el zimógeno, también en la fisiopatología de la pancreatitis aguda fue explicado. Aumento en las concentraciones de enzimas lisosómicas en el fluido ductal, interrupción de la vía del metabolismo de la metionina. Bueno, como pueden ver, todo esto, no hay mayor problema que ustedes estén ahí rompiéndoles la cabeza sabiendo qué es la fisiopatología, que es diferente de la aguda y la crónica. No, es lo mismo, solamente que en la pancreatitis crónica la secreción y los síntomas, es decir, la fisiopatología, se encuentra incrementada o exacerbada. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? Estudios por imagen y la clínica. Aquí ya los estudios laboratoriales no son tan certeros para el diagnóstico, así que se realiza estudios por imagen para poder ver el estado en el que se encuentra más que todo lo que son los conductos pancreáticos, porque se ve si se encuentran más engrosados, más dilatados, o incluso si han reducido de tamaño, y por eso es que se dan los estudios por imagen y la clínica, que es crucial en ambos casos. Muy bien, con eso hemos terminado pancreatitis aguda y crónica. Como pueden ver, unos dos temas no muy largos. Igual ustedes tienen que aprender con su bibliografía un poquito más para poder rendir un excelente examen. Y como siempre, terminamos con el chistecito. Y este sí cae como anillo al dedo. Como anillo al dedo, cuando ves que tu licenciado ya subió tu nota al sistema y no es lo que le esperabas, o en este caso la doctora, ¿verdad? Voy a matar a mi Liz o voy a matar a mi doctora, pero voy a herir a mi auxiliar. Bueno, espero que ni siquiera lleguemos a que nos puedan herir o lo que sea, y solamente lleguemos a que todos rindan un buen examen. Y bueno, ya vamos a estar posteriormente viéndonos, y ya saben, es lo último. Igual vamos a darle más ayuda para los exámenes finales, pero espero que haya sido de su agrado este video.